Gracias, mi hermano Antonio. Quiero leer entonces un versículo de la palabra del Señor. Aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 16, es como la conclusión de unas recomendaciones que el apóstol Pablo está dando a Timoteo, al pastor Timoteo. Le está dando unas recomendaciones y finaliza con esta recomendación o enseñanza para concluir lo que le está diciendo. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, hoy es día misionero. Las misiones son de todos, la misión es de todos hacemos parte de la misión. Los que están predicando, los que están orando, los que están ofrendando, los que están dando sus aportes para la misión, o sea, hace posible la misión. Seguramente que como todo ha tenido pues un receso, pero la obra misionera no se detiene, la obra misionera está ahí. Entonces, me gusta muchísimo este texto porque tiene tres cosas y dos cosas que conducen a una tercera cosa. Y es la recomendación concluye diciendo, ten cuidado de ti mismo. Son los cuidados que debemos tener de nosotros mismos. Pero quiero hoy hablar de la segunda parte que dice, y de la doctrina. No solamente debemos cuidarnos nosotros mismos de nuestra integridad, aquella santidad, aquella vida transparente delante de Dios, una vida de santidad, una vida de temor del Señor, sino tener cuidado de la doctrina. Estas dos cosas son necesarias para que nosotros permanezcamos y podamos hacer la misión. O sea, la misión la iglesia la puede realizar porque la iglesia se mantiene fiel y porque la iglesia tiene cuidado. O sea, esas dos cosas son las que hay que cuidar profundamente para mantenerse fiel y para poder hacer la misión. Se requiere el testimonio personal y se requiere también el testimonio de la fe. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la fe como lo que nosotros creemos, la fe, o sea, eh, la doctrina en la que pertenecemos. Si no hubiese una doctrina en la cual nosotros permaneciéramos, entonces cada uno pensaría diferente y cada uno tendría una opinión y cada uno se guiaría por lo que sintiera. Alguna persona diría, yo siento esto, el otro yo siento esto, y eso sería una confusión. Entonces, todos los creyentes debemos saber que, como dice Romanos 6:17, la doctrina es aquella forma de doctrina, dice 6:17, a la que fuisteis entregados. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos mantenemos dentro de estos parámetros, podemos entonces cada uno resultar pensando diferente cosa. En tiempos como los que estamos viviendo,
y quiero dirigir toda esta enseñanza sobre todo también a nuestros hermanos nuevos, oímos muchas cosas, hay muchas voces en el ambiente, en la información que hay en el entorno. Y hoy tenemos acceso por las redes sociales a mucha información. Y hay cosas que aparentemente las vemos y nos parecen que son verdad y que son bonitas. Pero cuando ya las miramos a la luz de la palabra de Dios, de la doctrina, y las metemos en aquel molde, en aquella forma, no da, no encajan. Entonces, y uno oye, y todo nos pasó cuando estábamos nuevos en la iglesia. Nosotros nos oíamos, por ejemplo, hubo una época en la iglesia donde a mí me enseñaron. Y me enseñaron, por ejemplo, que las 4 columnas que sostenían a la iglesia eran el ayuno, la vigilia, la oración y ir a culto. Eran las 4 columnas que sostenían la iglesia. Pero eso ya hoy día no se enseña así, porque quitaría la gracia de Dios, la fe, o sea, no las tiene en cuenta. Entonces, vean, nosotros oramos porque creemos. Oramos porque creemos. Ayunamos porque creemos. Y el ayuno es un espacio de tiempo para orar. La vigilia es un espacio de tiempo para orar. Entonces, esos aspectos de la doctrina hay que tenerlos muy en cuenta para uno no resultar pensando una cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, hay unas cosas que dependen de otras, pero los dos grandes, digamos, que generan, está presente en lo relacionado la gracia y la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Todo lo demás depende de ahí. Todo lo demás depende de ahí, de la gracia de Dios y de la fe. O sea, las cosas se hacen porque Dios nos las ha concedido y se hacen porque nosotros hemos comprendido y tenemos esa reciprocidad hacia las cosas de Dios y creemos. Dios, es que las dos cosas dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es tener muy presente que la permanencia en la doctrina. Vea, por ejemplo, cuando usted mira los hechos de los apóstoles, el capítulo 2 o capítulo 1, donde el Señor le anuncia a los discípulos y dice, ustedes recibirán poder y me seréis testigos. Entonces, las cosas que se necesitan para la misión, las cosas que no debe faltar ninguna, el poder de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos. No puede faltar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es el mensaje. El Espíritu Santo vino para que nosotros tengamos poder para predicar, convicción, gracia para predicar. O sea, entonces el Espíritu Santo dota de poder. Y a todos los que van a predicar el evangelio, el Señor, cuando los salva o comienza a tratar con ellos y les da un sentir. Eso no es porque nadie se lo imponga. Que alguna persona dijera, hermano, usted, no, Dios pone un sentir en el creyente. Y ese sentir lo lleva a buscar la presencia de Dios y a llenarse del poder.
Y ustedes que me están escuchando, hermanos servidores, ustedes sintieron eso. Y yo viví eso. Es un sentir, o sea, el creyente se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y si le da ese sentir de servirle a Él, busque llenarse del poder, busque llenarse de ese poder de Dios. Entonces, o sea, es lo siguiente, porque ahí está lo que el apóstol Pedro dice y esa es la doctrina. Esa es la doctrina sencilla. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis. O sea, la persona tiene derecho a recibir ese poder del Espíritu Santo. Todo creyente, o sea, el Señor le ha abierto el entendimiento para que crea en Él. Entonces el creyente debe buscar llenarse del poder del Espíritu Santo. Ahora el testimonio que da Marcos. Cuando Marcos dice, vaya y prediquen el Evangelio por toda la tierra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, y estas señales seguirán. O sea, hay una dotación espiritual tanto para el que oye la palabra como para el que la predica. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. Solo tenemos que abrir el corazón. No tenemos que decirle que venga. Bueno, no es que está en el cielo y no quiere venir. No, no tenemos que decirle que venga. Tenemos que creer y abrir el corazón. Que el Espíritu Santo vino desde el día de Pentecostés, que se manifestó el Espíritu Santo, está en la iglesia. Entonces, muy interesante tener en cuenta todos esos aspectos doctrinales. O sea, eso es doctrina, es fe, es lo que Dios ha provisto para la iglesia. Entonces, tener cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Cuando el apóstol Juan dice, la fe vence al mundo, no está hablando tanto, aunque sí está hablando de aquella certeza que nosotros tenemos, sino que está hablando de esa verdad revelada de Dios. Tener presente que la doctrina básica, y hablo de esta manera tan sencilla porque los nuevos necesitan esto. Entonces, de esa manera tan sencilla en la cual, ¿cuál es la verdad? Que a veces la persona dice la verdad. La verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algunos hasta dicen, ¿cuál será la verdad? La gran verdad de la que habla Jesucristo y que Él es la verdad. Él es la verdad porque Dios en Él reveló todo lo que tenía que revelarnos a nosotros. En Cristo conocemos a Dios y en Cristo también conocemos nuestra necesidad. Y esa es la verdad. La verdad no es solo una parte, sino las dos partes. Entonces, cuando las religiones hablan del amor de Dios, pero no hablan de la responsabilidad del ser humano de arrepentirse, esa no es la verdad. Esa no es la verdad completa. La verdad completa es esa. Dios en Cristo reveló. Y eso lo enseña el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Cómo en Cristo nos conocemos, porque vemos la estatura de Cristo. Vemos al hombre perfecto a quien tenemos que imitar, a quien tenemos que seguir. Él es el modelo. Y en Él también conocemos a Dios, porque Jesús es la explicación de Dios.
Dios no puede ser explicado más allá de Jesús. En Él lo conocemos. Entonces, tener cuidado de la doctrina, o sea, porque algunas personas que comenzaron a dar conceptos y opiniones, a mí me parece que es esto, es que yo siento esto, es que tal cosa, es que yo me soñé esto, es que yo hasta vi una visión de no sé qué. Esas personas no están en la iglesia. No están, ¿por qué? Porque es que la doctrina no es así. Entonces, para que ustedes, hermanos nuevos, cuando se conectan a las redes sociales, cuando oyen predicaciones y ven cosas, tengan mucho cuidado, que hay una doctrina que se basa, vea, la Biblia, la doctrina tiene que ser bíblica, bíblica. No puede ser que fulano dijo que a él le pareció que tal, no. La doctrina es bíblica y es cristocéntrica. El Señor Jesús mismo dijo, vea, San Juan 7:39, 37 en adelante, dice, si alguno, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, uno de los fundamentos que tuvieron los apóstoles en la doctrina fue que eran las Escrituras. Y ustedes notan que cuando Pablo comienza sus escritos, cita las Escrituras, dice conforme a las Escrituras. Primera Corintios capítulo 15, cuando él habla del mensaje del Evangelio, él dice que fue crucificado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, nosotros no podemos salirnos de ese marco. Es un marco y es una forma, lo dice ahí Romanos 6:17. O sea, aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Entonces, hay una forma de doctrina. Todos los nuevos están comenzando a conocer la doctrina. Todavía hay muchas cosas de la doctrina que ustedes no conocen. Ustedes conocen los temas fundamentales y básicos, pero ustedes se van a dar cuenta por qué el Señor los salvó. ¿Por qué el Señor los salvó? Con una carta, con la explicación o el estudio de una carta como la carta a los Romanos, la carta a los Efesios, que son dos cartas propiamente doctrinales, uno se da cuenta en la carta a los Romanos cómo los salvó el Señor a uno. Y por eso ustedes encuentran esta carta que habla sobre todo la justificación. Y en la carta a los Efesios, cómo fuimos hechos miembros, cómo el Señor nos adoptó. Ese es el tema general de esa carta, como el propósito que Dios cumplió de adoptarnos por medio de Jesucristo. Ya el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, trata el aspecto del perdón y de la justificación. Entonces, cuando ustedes, hermanos nuevos, lean esas cartas, entonces ustedes se van a enfocar en ese sentido, que son cartas doctrinales. Otras cartas tocaron problemas que había en las congregaciones. Entonces, hay cartas donde lo que se dice en esa carta, porque cuando hablamos de la doctrina, les hago aquí un paréntesis para decirles lo siguiente. Cuando hablamos de la doctrina, tenemos que conocer los aspectos que presenta la doctrina a través de toda la Biblia. La doctrina tiene un aspecto general que tiene que ver con aquello que conoce todo el mundo sobre Dios. Ese aspecto general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa la conocen los inconversos, todos lo conocen. Entonces, el aspecto general, aquella conciencia
que hay en el ser humano de conocer el bien y el mal, eso es general, aunque las personas son necias y rebeldes y todo, pero hay en el ser humano esa conciencia de conocer el bien y el mal. Entonces, eso hace parte de la doctrina general. O sea, conocer a Dios como el creador. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versos 18 al 22, donde dice que se revela desde el cielo y que no conocieron a Dios y que no lo conocieron. No lo conocieron, teniendo esa revelación básica de Dios como el creador, no lo reconocieron. Ni siquiera ni siquiera les está pidiendo reconózcame como redentor, sino que dice, ni siquiera como creador lo reconocieron. Entonces, ese aspecto general. Ahora, la doctrina tiene otro aspecto, el aspecto rudimentario de la doctrina. ¿Cuál es el aspecto rudimentario de la doctrina? Que en el Antiguo Testamento la revelación fue dada en parte. Entonces, allá hay muchas figuritas y entonces las gentes a veces al leer el Antiguo Testamento se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué aquí mataban todos estos animalitos? ¿Por qué hacían todas estas cosas? ¿Por qué hacían eso? Fueron las primeras lecciones. Rudimento quiere decir lo primero. Primeras lecciones que Dios dio sobre la doctrina, sobre cómo, cómo acercarse a Dios. Por lo menos cómo cubrir el pecado, porque no era quitar el pecado. Entonces, fueron las primeras lecciones. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa parte rudimental de la doctrina. Entonces, no tiene el creyente que obedecer todo lo que está en el Antiguo Testamento, porque algunas cosas fueron para allá, para ese momento, y eran parte de la revelación. Entonces, ese aspecto rudimental, tenerlo presente, grabarlo cuando uno estudia la doctrina, porque si no, uno puede resultar fuera de la doctrina por allá, diciendo, bueno, ¿y por qué no nos vamos para el monte? Porque los israelitas, el referente de ellos era ir al monte a orar. Pero recuerden que Jesús le dijo a ellos, le dijo a la mujer samaritana, ni allí ni allá. Hubo una época, y ustedes leen los salmos cuando dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Allá mismo dice, alzaré los ojos a los montes, porque era costumbre, porque la gente pensaba que entre más alto estuviera por allá en un monte, estaba como más cerca de Dios. Todas esas ideas ha habido. Pero a veces haciendo caso a cosas que están escritas, pero que eran primeras lecciones, eran rudimentarias. Entonces, ahora, ya en el Nuevo Testamento, tenemos el aspecto ya cristocéntrico de la doctrina. Ya todo se concentra en Cristo. Ya no vamos pa'l monte, ya no vamos, no, ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, tener en cuenta que esos aspectos de la doctrina, por ejemplo, el aspecto particular. Y les digo esto pues con mucho respeto, pues una vez escuché a alguien, y no hace mucho tiempo escuché a alguien predicar, no ustedes, sino predicaciones que uno oye, y aún gente que son de sana doctrina, pero predicando algo de una carta de los apóstoles, donde estaba diciendo que uno no se puede juntar con los
El creyente no se puede juntar con los que andan mal, por lo que dice particularmente en Corintios. Entonces, si uno no se pudiera juntar con una persona que ande mal, entonces no podría restaurar a una persona. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta que la Biblia tiene en la doctrina, hay cosas que son particulares para ese lugar, para ese momento, para esa experiencia, para esa situación que estaba pasando allí, pero que no es general para todos. Entonces, eso de tener cuidado de la doctrina es bastante ampliecito. Entonces, por ejemplo, la lucha que nosotros tenemos, o porque la Biblia dice lucha, ¿cierto? Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahí no dice guerra, sino lucha. Como, ¿qué es lucha? Todos hemos visto la lucha, ¿cierto? En la lucha, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los dos luchando? No se están dando golpes, sino que están haciendo fuerza. O sea, el uno lo está haciendo fuerza, está esforzándose por dominar lo contrario. Entonces, en esa lucha espiritual, como dice Efesios, uno tiene que estar bien centrado en la doctrina, porque a todos nos preocupa el mal, ¿cierto? Nos preocupa la maldad. Entonces dice, qué bueno que quitaran la maldad de este mundo, tanta gente mala y tanto malo y tanta maldad y todo esto. Y seguramente que nos preocupa a todos, pero debemos saber que nosotros no podemos quitar eso. Va a llegar el tiempo cuando Dios lo va a quitar, que nosotros no podemos quitar por ahora. Nosotros ahora lo que podemos es vencerlo. Vencerla sí, pero no vamos a poder quitar porque Dios, parte de lo que la gente vive es pago de es consecuencia de sus actos. Muchas de las cosas son injusticias y otras son recompensa de los malos actos de la gente. Entonces, están ahí presentes por eso, porque eso es lo que representa la maldad en el mundo. Entonces, todos yo creo que a veces pensamos y decimos, bueno, ¿cuáles son esos actores de esa lucha que estamos librando y que tenemos que vencer por la fe? Porque el apóstol Juan dice, la fe que vence al mundo. ¿Sí? Entonces, no se está refiriendo solamente a aquella certeza individual de cada uno, sino a la fe que tenemos todos nosotros en Cristo Jesús, a lo que creemos, porque eso es lo que vence al mundo. La verdad de Dios es la que vence al mundo. Entonces, por eso las recomendaciones de Pablo allá cuando él le habla a los efesios y les dice que no tenemos lucha contra sangre y carne y no contra potestades, él está viviendo a un sistema, al sistema del mundo, el sistema de vida del mundo. Que alguna persona dice, vea, la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, pero aquí dice que no améis al mundo, entonces ¿cómo hacemos? ¿Sí? Pero es que se está refiriendo a amar a la gente, pero no amar al sistema del mundo, no amar a las costumbres, a los hábitos que el mundo tiene. Entonces, todo esto para los nuevos, para que ustedes puedan, hermanos nuevos, comprender y saber pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Para que ustedes no se pongan a orar por cosas que Dios no va a hacer, sino que ustedes oren por lo que Dios va a hacer. Que Dios los va a guardar a ustedes. Entonces oren al Señor, siempre que oren pidiendo que Dios los guíe. Eso es muy importante, someterse a Dios.
La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, se somete uno al Señor. Y entonces uno cuando está sometido al Señor, uno tiene autoridad. Todo el que está bajo autoridad puede tener autoridad. Entonces, por eso no hay que tratar de reprender al diablo si uno no tiene autoridad. Y para uno tener autoridad, debe someterse a la autoridad de Dios. Entonces, cuando uno está sometido al Señor, uno tiene autoridad. Entonces, sepa, mi amado hermano, que así usted esté comenzando en la vida cristiana, ustedes fueron llamados por el Señor los puso en la iglesia, y ustedes por la fe vencen al mundo. Esa fe, esa certeza y esa doctrina que ustedes comienzan a conocer en amplitud. En unos meses, años, ustedes conocerán completamente la doctrina de la gracia. Por ejemplo, fueron salvos por gracia, pero uno a veces no sabe bien qué es ser salvo por gracia. Eso para referir un punto de la doctrina. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que el Señor me pasó por alto todo lo que yo había hecho. No, el Señor no le pasó por alto todo. El Señor pasó por alto los tiempos de la ignorancia, porque usted vivía en ignorancia. Entonces le pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Pero los pecados fueron perdonados. Fueron perdonados. Usted llegó al trono de la gracia. Recuerden, y para los que no conocen esto, hay dos tronos. Hay un trono de juicio y hay un trono de gracia. Dios les dio la oportunidad a ustedes de llegar al trono de la gracia que está aquí sobre la tierra. El Señor lo bajó y lo puso acá para que nos acerquemos confiadamente y podamos ser perdonados. Pero los que no se acerquen a ese trono de la gracia para ser perdonados aquí, les toca que ir al otro. Y el otro es el trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20, donde dice, ese es el trono ya de juicio para ser juzgada la humanidad. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ahora, finalmente, les quiero decir, le estaba mencionando de orar por lo que hay que orar. Señor, guíame y dejarnos enseñar. Dejarnos enseñar, ser totalmente sensibles y dejarnos enseñar. La Biblia dice en Tito 2:12 que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios, hay que dejarnos enseñar. En eso consiste la niñez espiritual. Una de las cosas que tiene un niño es que el niño presta atención. Entonces hay que mantenerse en eso de prestar atención, dejarse enseñar y estar en la doctrina de la iglesia, porque hoy el uno sale, dice, el fin del mundo es, hay gente que ha dicho que el mundo le quedan 4 años. Y hay otros que dicen amén y no saben que eso no es así. Entonces, hay muchas cosas en el ambiente, pero no todo se puede creer. Entonces, vamos a tener presente eso de tener cuidado de la doctrina, porque es muy importante para permanecer en el Señor. Ahora, por ejemplo, en ese texto de Efesios donde el apóstol plantea que el creyente tiene una lucha, porque no tenemos y que la tenemos esa lucha. ¿Qué es lo que el apóstol hace? Primero le dice, tome la armadura de Dios, tome la armadura. ¿En qué consiste la armadura? Puede leerlo en su Biblia. Consiste en la verdad, en la justicia, en la paz, en la fe, en la salvación. Esas son las cosas que hay ahí. Esos son lo que debemos nosotros ponernos y de esa es la armadura de la cual nos vestimos. Finalmente dice, ahora sí pueden tomar la espada del Espíritu. Tomen la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios.
¿Para qué? Ya, ahora sí, no solamente para cuidarnos, sino para enfrentar. Ya esta no es un arma defensiva, sino un arma ofensiva. La palabra de Dios, para defendernos con ella y para derrotar al enemigo y para vencer al mundo. Entonces, ya terminando, él es que les dice, en el versículo 18 les dice, orando en todo tiempo. En el verso 18 también dice, velando con toda perseverancia. O sea, ¿por qué? Porque ahora lo pueden hacer. Ahora ya lo pueden hacer. Ahora pueden permanecer, pueden perseverar. ¿Por qué? Porque ahora están vestidos. Entonces, yo recuerdo unas palabras del hermano Eliseo que creo que ustedes ya las escucharon. Él siempre decía, la doctrina es el esqueleto. La doctrina es la columna vertebral. Un credo sin doctrina es como una lombriz que no tiene esqueleto. Entonces se va para cualquier lado. Entonces, pero nosotros tenemos una doctrina, tenemos una directriz y eso es lo bueno, saber qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? El apóstol Juan dijo, si alguno viene aquí y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis. Porque la doctrina, o sea, nosotros creemos y estamos fervorosos y agradecidos con Dios porque nos salvó y todo, pero hay una forma de doctrina que es la que nos va a moldear y es la que nos va a servir de apoyo. Esto es por esto y esto es por esto y esto es porque Dios lo dijo y estos son los mandamientos de Dios y estas son las promesas de Dios para poder juzgar a un mundo que cree muchísimas cosas, porque hoy hay de todo y uno oye cantidad de cosas. Estaba escuchando a un hombre, por ejemplo, decir y enseñándole a la multitud y lo enseñan por las redes sociales y todo, decir, bueno, prepárense pues para salir para el desierto, porque cuando llegue la gran tribulación hay que salir es que para un desierto que hay por allá no sé a dónde y que la gente tiene que salir para allá. Y el que no sepa les cree eso. Entonces hay muchos argumentos y cosas. Entonces por eso finalizo con esto para que ustedes lo guarden ahí. 2 Corintios 10, 1 al 6, donde ustedes ven contra qué cosas nos enfrentamos. ¿Qué menciona allá? Argumentos. La lucha es contra argumentos que engañan. Entonces, les menciono 4 cosas que hay en el mundo que conforman todos esos argumentos para que ustedes, sí, vean. Está el escenario es el mundo donde estamos luchando por la fe. Y la fe es esa doctrina que practicamos. El escenario es el mundo, eso lo dice Primera de Juan 5:19. Ese es el escenario, el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, tenemos el humanismo. A veces estas cosas no se mencionan. Hay 4 sistemas en el mundo que conforman lo anticristiano. Está el humanismo. Todas estas cosas surgieron de la Grecia antigua, donde se sustituyó la fe. Y allí no creían en la fe, sino comenzaron a buscar dentro del mismo ser humano la solución a los problemas del ser humano. Y de allá vienen muchas ciencias que son contrarias a la fe. Entonces, ese escenario, el humanismo, ahora el materialismo. Les concluyo lo del humanismo. El humanismo es la búsqueda de las soluciones
del ser humano en sí mismo y por sí mismo. Eso es el humanismo. El materialismo. Materialismo se opone a lo espiritual dando excesivo valor a lo material. Eso es otra cosa que conforma el sistema en el mundo. Está el humanismo, el materialismo. Ahora, está por el otro lado el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Esa invitación al sincretismo religioso, donde ya esa es la parte religiosa del mundo, invitando a toda la gente a que todos tengan una sola religión, porque todas las religiones dicen Dios, todos creen en Dios y que todo conduce a Dios, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese ecumenismo, hay una fe verdadera, que es en Cristo Jesús. O sea, todo lo que se dice que es fe, no es fe. Todo lo que dicen Dios, no sirven a Dios. Entonces, tener presente ese ecumenismo es una invitación al sincretismo religioso. Por otro lado está la apostasía. La apostasía. Y dijo el Señor, no vendrá el Señor, no vendrá. Dice Pablo, no vendrá el Señor hasta que no venga la apostasía. La apostasía. Apartarse. Apartarse de Dios. Despreciar las cosas de Dios. Renunciar a creer lo de Dios. Entonces, esas cuatro cosas conforman están en ese escenario que es el mundo. Entonces, nosotros hacemos frente a eso con la doctrina. Hay cosas que parecen bonitas y se ven bonitas, pero no son. Entonces, mis amados hermanos, quería dejarles este consejo a los nuevos en el día de hoy. Ten cuidado de ti mismo. O sea, manténgase íntegro delante de Dios, íntegro. Manténgase íntegro en santidad. O sea, cuídase de ti, cuídase porque tú eres templo de Dios. Y ten cuidado de la doctrina, de no estar creyendo cualquier cosa que le dicen, porque así usted podrá permanecer. Y no solamente se salvará usted, sino que hará que los que te escuchen sean salvos. Dios les bendiga.